El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estando Jesús en la cruz, empezaron los jefes a comentar con sorna: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, la providencia divina ha querido que yo presidiera esta celebración, porque no eran los planes humanos, simplemente un carro no encendió. Bueno, y tenía unas confirmaciones en el TUI, en Nueva Cuba, gracias a Dios, Monseñor Raúl está por allá, y entonces así pudo auxiliarme haciendo él las confirmaciones. Pero en todo caso me tocaría, como solemnidad que es de Jesucristo Rey del Universo, y es siempre la costumbre estar celebrando en la catedral. Pero entonces estoy aquí, ¿verdad? Bueno, entonces... El pobre padre Armando es el que se quedó embarcado. Por culpa de los teléfonos, yo lo llamé, el doctor Gómez lo llamó, pero ninguna de las llamadas parece que cayó. Pero de todos modos, seguramente que él estará también muy gustoso de que el obispo esté celebrando bien. Estamos celebrando esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y como ya... se ha dicho 2 veces en la monición y yo al inicio, es el fin del año litúrgico. Terminamos el año litúrgico que comienza nuevamente el próximo domingo con el primer domingo del Adviento. Todavía nos queda esta semana, de lunes a sábado hasta comenzada la tarde. Ya la tarde es vísperas de la celebración del Adviento y del nuevo año litúrgico. Y la Iglesia ha querido finalizar el año litúrgico precisamente con esta festividad dedicada al reinado de Jesús. Y de que es rey, ciertamente lo es. Lo acabamos de escuchar, lo comprendió con mucho tino, con mucho acierto
A eso lo impulsó seguramente la fe que él tenía, a pesar de ser un ladrón que estaba pagando por sus delitos. Sin embargo, se ve que mantuvo siempre un profundo sentido de fe en Dios. Y entonces él le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le estaba reprochando al otro que había sido crucificado con Jesús, que no se había arrepentido y que lamentablemente no hacía otra cosa sino insultar a Jesús, porque siendo supuestamente rey, pues él debería salvarse a sí mismo y salvarlos a ellos, pero no había entendido para nada lo que significaba ese reino, como no lo había entendido tampoco Pilatos. Fue Pilatos quien ordenó colocar sobre la cruz de Jesús el letrero refiriéndose al reino de Dios. Este era el rey de los judíos, decía el texto, y lo decía en las tres lenguas que se hablaban en aquel momento, pues predominaban en aquella región la lengua del imperio, que era por supuesto el latín, la lengua de la región, de la gran región del oriente del imperio, que era el griego, y en la lengua hebrea, que era la lengua litúrgica de los judíos. No era la lengua hablada comúnmente, la lengua hablada comúnmente, que era la que hablaba Jesús también, el arameo, una lengua también semita, parecida al hebreo, pero el hebreo era la lengua, digamos, antigua del pueblo de Israel. Pero no habían entendido lo que significaba ese reino. Por supuesto, los judíos rechazaban que hubiera colocado ese letrero, porque dice, ese no es nuestro rey, pues no lo reconocían como rey. Y por supuesto, ante los romanos era un delito proclamarse rey, porque el único rey era el César, el emperador. Nosotros solamente tenemos como único rey al César, decían los judíos, aunque no lo creían los fariseos, los sumos sacerdotes, los dirigentes de los judíos, que lo decían en sorna, ¿verdad? Porque no lo creían, pero era para salvarse ellos y para que a Jesús lo condenara Pilato. Y por supuesto, no lo creían tampoco todos los demás pueblos. Pero ellos, Jesús y los que tenían el corazón centrado en su fe en el verdadero Dios, sí comprendieron lo que significaba ese reino. Los judíos habían tenido un reino. El rey David era el símbolo del reinado de Dios sobre el pueblo de Israel. Ciertamente, era el primer rey, pero se había convertido en una profecía. Lo tenemos en la primera lectura del libro de Samuel, cuando es proclamado rey David y le dice que sucesor de Saúl, que fue, digamos, el primer rey, pero que Dios lo había rechazado por no haber obedecido a Dios, y le dice: tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Pero eso no era sino un símbolo de lo que sería el verdadero rey y el verdadero pastor. Pero ¿cómo puede ser rey un hombre de una familia humilde? La gente no sabía todavía ni comprendía bien lo que significaba que era el Hijo de Dios. Para ellos Jesús era el hijo de José y el hijo de María, de un humilde hogar de Nazaret, aunque había nacido no en esa ciudad de Galilea, sino en la ciudad judía de Belén, porque así lo decían las profecías, y el origen de la familia de José era Belén. ¿Cómo podía ser rey ese hombre, que vivían allí, como dicen en el Evangelio, sus hermanos, pero que sabemos que se refería, por supuesto, a sus primos hermanos? Está bien comprobado en la Biblia que eso es así, porque eran pues los parientes de Jesús. ¿Y cómo podía ser rey? ¿Y cómo podía ser rey con una predicación que ellos consideraban tan absurda? Porque decían que había que amarse los unos a los otros, aunque
el Antiguo Testamento les había enseñado ese amor al prójimo, pero ellos, los dirigentes judíos, se habían llenado de mucho orgullo, de mucha soberbia, y pensaban que Dios amaba solamente a los que supuestamente obedecían la ley de Dios como ellos la concebían. ¿Cómo podía ser rey aquel hombre que andaba con los pies descalzos por los caminos de Galilea y por los caminos de Judea, anunciando un mensaje más bien un poco extraño para ellos, que no tenía rechazo, no sentía rechazo hacia nadie, que se acercaba a los leprosos y los curaba, cuando los leprosos deberían ser los despreciados, que debían estar por allá en unos barrancos bien alejados de los pueblos, y sin embargo él se les acercaba y les decía: tu fe te ha curado. ¿Cómo podía ser el rey aquel hombre que se encontraba con pecadores publicanos como Mateo o como otros pecadores, y les decía: hoy comeré en tu casa? ¿Y cómo podía ser rey aquel hombre que se sentaba en una misma mesa con gente que todo el mundo sabía que era gente pecadora, despreciable? Pues bien, precisamente porque el reino de Jesús no es como los reinos de este mundo, y no es como nosotros a veces en nuestros corazones creemos que deben ser las relaciones con nuestros hermanos. El reino de Jesús, como él bien se lo dijo a Pilato cuando lo interrogaba, decía: mi reino no es de este mundo. Es decir, un reino que no es de este mundo, pero que debe realizarse en este mundo. Eso sí, o sea, el reino de Dios es el reino de los cielos, es el reino del Padre, es el reino que se manifiesta en la persona de Jesús, en ese maravilloso misterio de la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Cuando el ángel del Señor le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador y le dice: lo que en ti se realizará será obra de Dios, será obra del Espíritu Santo. De modo que este reino es el reino de Dios, es la palabra eterna del Padre que se hace presente en medio de nosotros y que viene para redimirnos. Y todavía mucho más extraño aún, esta redención de Jesús no se realiza con espadas, con ejércitos, sino que se realiza con el amor y con el derramamiento de la sangre de Jesús. Nos lo dice precisamente el apóstol San Pablo en la segunda lectura que escuchamos, cuando dice que establecerá el reino sobre la creación entera, todas las criaturas, las del cielo y las de la tierra, todos los tronos, autoridades, poderes, milicias celestiales, toda la creación existe por Él y para Él, y le adorarán a Él, porque Él es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de la iglesia, de la que todos formamos parte. Y dice: porque quiso depositar en Él toda la plenitud de sus dones y reconciliar con Él a todos los seres. Pero fíjese cómo se hizo esa reconciliación: restableciendo la paz en la tierra y en el cielo, con su sangre derramada en la cruz. O sea, no fue, digamos, de un modo espectacular en el cual vinieron los ángeles y tomaron a Jesús y lo subieron en un trono, como quería el demonio que se pusiera en el atrio y en la cima del templo para que todos los hombres le adoraran, pero le adoraran también a él. Eso era lo que quería el demonio, ¿no? Sino que su reino se establece con su sangre derramada en la cruz, después de haber sufrido tremendas torturas, y culmina con aquel acontecimiento que nos llena a todos de gozo cuando celebramos la Pascua, que es la resurrección. Jesucristo resucita, Jesucristo vive y establece su reino, y lo establecerá al final de los tiempos de manera plena y total.
Hermanos, esta es la gran fiesta que hoy celebramos. ¿Cómo se realiza ese reino en nosotros? ¿Cómo se realiza en el mundo? ¿Cómo lo podemos establecer en el mundo? A través del amor. El amor de Dios que se manifiesta en el amor al prójimo y que vence las barreras que se establecen entre los hombres y las mujeres en el mundo entero, entre las naciones. Y por eso nosotros, nuestro trabajo de cada día, nuestro trabajo humilde, cada vez que nosotros vamos a nuestro trabajo diario y que a veces vamos sin ganas porque nos tenemos que encontrar a lo mejor con un taller bien duro para trabajar o con una oficina llena de frialdad, con la gente que lo está mirando a uno y si ocupa uno una responsabilidad todavía mucho más, con desconfianza. Y entonces, ¿cómo hacemos cada día para establecer el reino de Dios? Simplemente con el amor y con la reconciliación. De modo pues que a nosotros nos toca sembrar la semilla de la palabra de Dios, la semilla del amor de Dios en nuestro trabajo, en la calle, en donde quiera que nos encontremos y por supuesto comprometiéndonos también como hacemos el esfuerzo en los grupos que van por aquí, por allá, por el barrio, por la calle, llevando la semilla de la palabra de Dios. Hoy es un gran día, mis queridos hermanos, para proclamar la realeza de Cristo, Jesucristo, Rey del universo, reino de amor, reino de justicia, reino de paz, reino de perdón. Que la Virgen Santísima, que comprendió desde el principio lo que tuvo en su vientre y comprendió muy humildemente lo que significaba el reinado de su Hijo, ella pues también nos fortalezca con su intercesión y nos ayude con su oración ante Jesús, para que Jesús reine siempre en nuestros corazones, en el mundo y reine por todos los siglos de los siglos. Amén. Les invito a un momento de silencio y oración y que le digamos al Señor en nuestro corazón: Señor, reina en cada uno de nosotros.